Quedó Liliana. ¿Ya ves que sí? Pero no es el doctor Gatell, pero en fin. Bueno, pero no, está usted, estamos hablando de temas médicos, sí. Ahora ya hasta sí. Especialistas nos estamos volviendo. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Liz, buenos días. En el tema del tabaco, señor presidente, no importa si son largos, cortos, light, mentolados, con filtro, sin filtro, todos ellos contienen al final más de 4,000 sustancias cancerígenas. La gente que nos está amablemente viendo podría hacer una reflexión acerca del tiempo que tarda en llegar la nicotina al cerebro después de haber dado el primer golpe, que se dan aproximadamente en un cigarrillo. Entre 20 y 30, son 7 segundos los que tarda esta sustancia en llegar al cerebro y empezar a estimularla. Si lo multiplicamos por 20 o por 30, son muchas las veces que se estimula en el momento al cerebro. Esta estimulación empieza a producir en estos 7 segundos la adicción al cigarrillo. Una cajetilla contiene al menos 20 de estos. En el INER, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en la Clínica del Tabaco, se menciona que el mexicano es un fumador ocasional. Ocasional ellos lo refieren a que fuma en el momento en el desestrés del trabajo, a media mañana, que fuman en el momento de la comida, que fuman cuando tienen una situación de socialización que pudiera ser una reunión familiar los fines de semana o con amigos, y llegan a gastar alrededor de 50,000 pesos o 60,000 pesos anuales, lo que pudiera utilizarse para poder adquirir un enganche de una propiedad o de un vehículo. También se conoce que en el país al menos hay 68,000 muertes atribuidas al consumo del tabaco. En el mundo existen alrededor de unos 8 millones de fumadores y se cree que al menos el 1% son fumadores no directos, es decir, el amigo, el papá, la hermana, la pareja son fumadores pasivos que pudieran adquirir algún tipo de enfermedades, entre ellas muchísimos tumores malignos. Hay unas lesiones precancerosas que empiezan a salir en el labio como una especie de una ampolla que a veces sana y se regenera la piel y vuelve a sanar y se vuelve a exhibir y se vuelve a formar esta costra en el labio. Estas lesiones precancerosas son el resultado de la exposición al elevado calor que se tiene en el contacto de la mucosa con el cigarrillo, y no solamente del cigarrillo convencional, también de los cigarros electrónicos o de estos nuevos dispositivos conocidos como vapers. La cantidad los grados que puede alcanzar superan los 300, a veces hasta los 600 grados el calor, por eso estas lesiones. Y le comento todo esto, presidente, porque seguramente usted y mucha de la gente, los expertos en salud lo conocen, no es algo nuevo, es algo que se ha conocido todo el tiempo. Sin embargo, la jueza Claudia Hurtado de Mendoza, juez segundo del Distrito de Nuevo León, le otorgó la suspensión a favor de la exhibición de estos productos a una tienda denominada Oxxo. Se conoce o más o menos se entiende que el modelo de los Oxxo, si bien no es una franquicia como tal, sí son una especie de arrendamiento que a veces lo utilizan las familias o grupos de amigos para poder tener recursos y ser independientes en el ámbito laboral. Pero este amparo que se otorga a este pequeño grupo de empresarios, o solamente un empresario porque no se conoce, lo adjudicaron todos los Oxxos en todo el país. Desafortunadamente esta ley que se aprobó para prohibir la exhibición de los empaques, de los productos como tal, ha pasado de largo por estas tiendas, se siguen exhibiendo. Tuvimos en Pulso Saludable la oportunidad de preguntarle a varios de los expendedores de estas tiendas de conveniencia por qué los vendían, si nos podían enseñar el amparo. Ellos nos dicen que efectivamente
efectivamente están amparados, no cuentan con el amparo y lo siguen vendiendo. Otra de las importantes circunstancias es que hubo otra jueza que otorgó la negatividad de este amparo a la empresa de Walmart, y Walmart hoy en día no exhibe, como algunos otros comercios no exhiben estos productos. Existen alrededor de 600 amparos después de que, al día siguiente de que se dio a conocer esta ley, señor presidente. Y yo, con esta remembranza de todos los efectos nocivos que trae a la salud, quisiera sensibilizar a las juezas, a los jueces, a que contemplen la posibilidad de que esto se está haciendo por un tema de salud. Sé que hay personas que pensarían que esta situación es un tema de autoritarismo, pero no creo que se relacione con esta palabra que suena fuerte, pero cuando se pierden muchas vidas. También hoy en día se conoce, o bueno, ya se conoce desde hace mucho, que el cigarrillo comienza a debilitar la piel. Las personas les cuesta mucho trabajo subir de peso por esta situación que viven con esta adicción a la nicotina. También otra de las circunstancias es que es una de las principales promotoras de la enfermedad de aterosclerosis, que lo que hace es que las arterias comienzan a endurecerse, y esto impide que el flujo sanguíneo continúe. Se hacen una especie de charcos, se empiezan a producir los pequeños cúmulos de sangre, y estos se pueden separar por la potencia y la urgencia que tiene el organismo de llevar sangre al músculo cardíaco, y entonces puede sobrevenir un infarto en el cerebro o en el corazón por este coágulo desprendido. Entonces quisiera conocer, si me lo permite, señor presidente, en dos partes, ahora que tuviera la oportunidad de estar a la gente aquí de salud, conocer la postura que tienen ellos, y van a comenzar a través del doctor Sbarch de COFEPRIS a hacer esta verificación, y por supuesto me gustaría conocer su opinión al respecto. Esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, pues yo creo que con tu exposición tan clara, ya no hay más que decir. Te felicito, te felicitamos por lo que estás haciendo, la manera tan profesional como expones este asunto, y el mensaje para sensibilizar a jueces de que no otorguen estos amparos y que tomen en cuenta, como siempre lo hemos dicho, la salud del pueblo, ¿no? Que por encima de lo mercantil, de lo lucrativo, se tiene que cuidar la salud de los mexicanos. Eso es actuar como buenos jueces. Con la exposición que hiciste, pues ya no hay nada que decir. De todas formas, le vamos a pedir al doctor Alcocer, al doctor López-Gatell, que traigan para la próxima información que se da los martes, algo relacionado con lo que estás proponiendo tú, con lo que expusiste. Se lo dejamos a ellos para que traigan una respuesta. Y un dato adicional, un ciclo de quimioterapia, es decir, un tratamiento que equivale a 28 días de una persona que vive hoy con cáncer en el pulmón, pudiera llegar a costar hasta 300,000 pesos. Entonces, son recursos que se pudieran estar destinando a otras áreas de la salud que no se han dejado de estimular a estos pacientes, pero que desafortunadamente la industria tabacalera no alcanza a percibir todavía el daño tan grave
grave y severo. Y el exhibir estos productos no está diseñado al público ya cautivo, están diseñados a los nuevos, a los que no conocen, a los que quieren innovar en este tema. Entonces, por eso es tan importante que nos exhiban y por eso esta ley, porque se está pensando en estas nuevas generaciones, señor presidente. Sí, vamos a procurar de que se cumpla con la ley y que los jueces no otorguen estos amparos, y también un llamado a los empresarios, porque pueden ellos contribuir bastante. Un buen empresario tiene que tener dimensión social, cívica, no estar pensando nada más en el lucro. Entonces, ahí queda eso. Si te parece, claro, en la próxima exposición de los encargados del sector salud dan respuesta a tu planteamiento. Gracias, señor presidente. Y en una segunda pregunta, justamente con el tema del fentanilo, en la pasada cumbre de líderes de América del Norte, el presidente Joe Biden decía que mueren alrededor de 100,000 norteamericanos por el abuso y consumo de esta sustancia. La semana pasada estuvo con usted Elizabeth Sherwood Randall, ella la asesora de seguridad de la Casa Blanca, justamente con quien platicó de fentanilo y el tema de las armas. Me gustaría conocer si llegaron a algún tipo de acuerdos, cuáles son detalladamente, de ser posible, dado que en semanas anteriores tuve la oportunidad de platicar con la doctora Evalinda Barrón, ella es la directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, y ella me decía que efectivamente el mexicano consume fentanilo, pero no es un tema de seguridad nacional, ni tampoco que sea tan importante, si no es que no es meritorio, pero el consumo del fentanilo en el mexicano no es una prioridad, más sin embargo el cristal sí. En ese tenor quisiera conocer, si me puede apoyar en esto, cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron. Esa sería mi segunda pregunta. Gracias. Bueno, se acordó seguir trabajando de manera conjunta, ayudando a que no llegue el fentanilo por nuestra frontera a Estados Unidos. Y lo estamos haciendo. Existe un plan con ese propósito de cooperación. Sin embargo, lo que generó la discrepancia de los últimos tiempos es que quisieron, con propósitos politiqueros, algunos legisladores republicanos, culpar a México, incluso amenazar con intervenir con el ejército estadounidense. Muy ofensivo y muy hipócrita, porque este es un asunto de las dos naciones, de los dos pueblos, de los dos gobiernos. No es culpar al vecino, es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Entonces, por eso estamos planteando, a ver, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo combaten a los narcotraficantes, distribuidores de droga en Estados Unidos? Porque no sabemos nada sobre eso. ¿Cuánto decomisan?
lo más importante, ¿qué están haciendo para que los jóvenes no decidan, no opten por la droga? ¿Cómo está el plan educativo? La difusión del daño que causan las drogas. ¿Qué están haciendo los medios masivos de información para ayudar a que los jóvenes no se inclinen por las drogas? Además, ¿qué están haciendo las autoridades? La DEA, ¿qué hace? ¿Por qué un agente de la DEA en México, el jefe de la DEA en México, se vinculó con narcotraficantes mexicanos? Y lo único que hicieron fue destituirlo. Y pasó de noche la noticia. Estoy seguro que en las televisoras de Estados Unidos ni se dijo nada. Esto no es de maniqueísmo, no es de buenos y malos. Es una forma muy simplista, ramplona, superficial de ver un problema. Entonces hablamos de que tenemos que continuar con la cooperación, que lo vamos a hacer, pero también, y esto es para todos los mexicanos, nosotros tenemos 3 prioridades para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Primero, atender las causas. Es decir, que en México los jóvenes no tomen el camino de las conductas antisociales. Y para eso es que estamos destinando recursos a programas de bienestar, que haya trabajo, que los salarios sean justos, que se atienda a los jóvenes, que se garantice el derecho a la educación, a la salud, que se combata la pobreza, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales, porque si algo nos ha salvado frente a todas las calamidades, ha sido nuestras culturas, las raíces profundas que tenemos en lo cultural en México, porque este país se fundó hace miles de años y nuestros antepasados nos dejaron una herencia de costumbres, de tradiciones, de hábitos buenos. Uno de esos hábitos buenos es la fraternidad en nuestras familias. Por eso tenemos que evitar la desintegración de las familias. Entonces, eso es lo primero, que los delincuentes no se lleven a los jóvenes, que no los enganchen. Y por eso las becas a los jóvenes, y por eso jóvenes construyendo el futuro. Eso es lo primero. Lo segundo,
partir de atender las causas, que reforcemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, para que no aumente el consumo de drogas en el país. Porque una cosa es el narcotráfico y otra cosa es el consumo. Y en efecto, nosotros no tenemos aquí un consumo elevado de fentanilo, sí, cristal, pero también muy localizado. ¿Y por qué no hay tanto consumo de droga? ¿Por qué no crece tanto el consumo de droga? ¿Por lo que hace el gobierno? No. Por nuestras tradiciones, por lo que hacen nuestras familias, por la manera como somos los mexicanos. No hay una actitud, una afición hacia las drogas. No, son ciertos lugares que los tenemos muy claros. Y ahí viene lo tercero. O sea, primero, no permitir el aumento en el consumo. Porque si nos aumenta el consumo, nos aumenta la violencia, nos aumentan los homicidios. Por eso, lo tercero es reducir el número de homicidios. El caso Guanajuato, ahí hay más consumo, más narcomenudeo, por alguna razón ahí se extendió el consumo, y ahí las bandas se enfrentan por el mercado interno, por la venta de la droga ahí, y por eso los homicidios. 70% de los asesinatos en Guanajuato están vinculados con el narcomenudeo. Se enfrentan las bandas. Bueno, hay menos homicidios en Sinaloa, en Tamaulipas, que en Guanajuato. Inclusive, menos homicidios en Jalisco, donde están las sedes de las organizaciones. Si no hay consumo, hay menos homicidios. Entonces, recapitulando, primero, atender las causas. Segundo, que no permitamos que aumente el consumo. Y ahí tenemos que hacer uso de todo, apoyar a los jóvenes, mucha difusión, que es lo que estamos haciendo,
del daño que causan las drogas, o sea, que no nos aumente, porque si nos aumenta el consumo interno, nos aumenta el número de homicidios. Desgraciadamente, la pérdida de vidas humanas. ¿Sí? Aun cuando se trata de homicidios entre las mismas bandas, son seres humanos. No queremos eso. Entonces, eso es lo tercero. Claro, esto va acompañado de no permitir la corrupción ni la impunidad. Nada de venta de plazas, nada de García Lunas. No aceptar un narcoestado como existió. Y también cooperar con Estados Unidos, para que no entre droga por la frontera de México a Estados Unidos, pero que no se malinterprete, que no quieran que eso sea lo primero. No, vamos a seguir cooperando y apoyando por cuestiones humanitarias, por solidaridad, pero no vamos a ser nosotros sus empleados y nos van a venir a decir: te vas a dedicar únicamente a esto. No, nosotros somos libres, soberanos, tenemos nuestra estrategia. Antes, y ese fue el error de Calderón, que les abrió la puerta y puso el gobierno al servicio de las agencias. Ellos mandaban y entregaban helicópteros artillados con el Plan Mérida y se tomaban la foto con la entrega de armamentos, los embajadores. Bueno, hay una foto ahí de García Luna con la señora, con todo respeto, la señora Clinton, porque era eso. Y es un poco lo que ellos plantean: cooperación. Bueno, hasta el del PAN dice: alíñense a la DEA, conviértanse en policías del gobierno estadounidense. Si a nosotros nos eligen en México para proteger a los mexicanos, para cuidar a los mexicanos, y desde luego en el Concierto de las Naciones tenemos que ayudarnos mutuamente, pero no someternos, y menos a estrategias fallidas. ¿Cómo le vamos a dejar a la DEA el manejo de la seguridad en México? Se han demostrado que no pueden, o ha habido buenos resultados en Estados Unidos en cuanto al combate a la droga. No, y nosotros sí vamos avanzando y estamos reduciendo el número de homicidios y
estamos atendiendo a los jóvenes. Entonces, tu pregunta es muy buena, pues, porque ayuda a entender más cuál es el papel de nuestro gobierno. Vamos a seguir ayudando, cooperando con Estados Unidos, pero no subordinados. Lo otro, el manejo de las armas o el contrabando de armas. Ayer el presidente Biden emitió una resolución, un decreto para un mejor control en la venta de armas, algo que celebro y qué bueno que hizo, que llevó a cabo esta acción, porque ¿de dónde vienen las armas que utilizan los narcotraficantes en México? Pues de Estados Unidos. Y allá las compran sin ningún control. Es un gran negocio. Y también para Estados Unidos. ¿Por qué no controlan, sobre todo, la venta de armas de alto poder? ¿Qué hacen con eso? El 80% de las armas que utilizan aquí las organizaciones criminales, las de alto poder, vienen de Estados Unidos. Y no hay control. Pueden comprar una ametralladora en un supermercado, en una armería. Entonces, es interesante el tema, qué bueno que se está ventilando, porque antes las autoridades mexicanas se quedaban calladas, no decían nada. Al contrario, con Calderón se hizo ese acuerdo del operativo rápido y furioso para meter armas a México, supuestamente para detectar dónde estaban las bandas. Imagínense, si no lo sabía García Luna, dónde estaban las bandas, si de acuerdo a los testimonios convivía con ellos. Entonces, el operativo fue meter armas supuestamente de contrabando con sensores para que monitorearan esas armas y encontraran dónde estaban las bandas. ¿Qué pasó? Pues les quitaron los sensores y las usaron para sus actividades ilícitas. Y con esas armas le quitaron la vida a mexicanos y a estadounidenses. Se hizo la investigación y de repente, carpetazo allá, en Estados Unidos. Y aquí lo mismo, negando, no se sabía cuándo fue un acuerdo entre gobiernos. Entonces es interesante que todo esto lo conozca la gente, que además ya lo saben los mexicanos. Hace falta más información en Estados Unidos.
Por eso lo de Marcelo fue muy bueno, porque manipulan mucho en Estados Unidos. Entonces, esto que estamos tratando se desconoce en Estados Unidos. Pero ahora fíjense que la mañanera la ven muchísimos paisanos en Estados Unidos, millones. Muy bien. Y finalmente, señor presidente, en el tema del Tren Maya, quisiera conocer si en la zona de Calakmul se conoce actualmente solo una pirámide, porque es muy extenso, pero cuando uno está en la cima de la pirámide, el guía siempre nos dice que ese horizonte que se ve es la frontera con Guatemala, y ahí es un vestigio muy interesante en materia cultural que une a estas dos naciones. Yo quisiera conocer si se está pensando en ampliar o hacer algo para que los mexicanos tuviéramos oportunidad de llegar hasta allá y conocer esta zona. Esa sería mi última pregunta. Gracias. Sí, es muy buena pregunta, porque tiene que ver con nuestro pasado, ¿no? Con el florecimiento de la cultura maya, de lo que hablamos, de nuestro pasado grandioso por las civilizaciones que florecieron en México. Esto ayuda mucho, ¿no? También aclarar de que no fueron los europeos los que nos trajeron la civilización o nos civilizaron. No, México viene de lejos, de miles de años. Entonces, ¿por qué no pones el plano, por favor, Jesús, o sea, del tren, que es muy interesante esto? Los europeos nos invaden hace 500 años, incluso Tenochtitlan se funda hace 700 años, pero Calakmul se funda en el siglo VI, hace 14 siglos, 1400 años. O sea, Tenochtitlan 700 y Calakmul, sí, 1600, no, 1400 años, siglo VI, no, 1200 años, no, 1400, porque es del siglo VI de nuestra era. Para 2000 son 1400 años. Y Tenochtitlan se funda 700 años. O sea que Calakmul se funda en el siglo VI, pero en lo que es el periodo clásico maya. Sin embargo, Calakmul ya había sido habitado 3 siglos antes de nuestra era. O sea que a esos 1400 hay que sumarle 900. Estaríamos hablando de 2300 años de la existencia de Calakmul. ¿Por qué no pones la pintura de 300 años antes de Cristo de Calakmul, que son 2300 años? Esto es de hace 2300 años.
Pon la mujer del vestido transparente. Mires, la belleza, el arte. 2300 años. Regresando, los europeos que nos traen la civilización, que nos civilizaron, según la historia oficial y occidental y colonizante, 500 años. Y esto 2300 años lleva. Porque este sitio, que cuando se termine el tren se va a abrir, claro, va a ser con reservación, nos lo vamos a cuidar, no va a ser así de entrada masiva. Desde luego, para todos, nada de exclusividades, pero lo tenemos que cuidar. Esto es un templo que cubrieron con las nuevas, entre comillas, pirámides donde estuviste, ¿sí?, que son del siglo VI de nuestra era, está abajo. Yo entré y hay mascarones con estuco y estos murales. Esto es una joya, esto no lo tienen en otras partes. Esto es arte, miren, todo esto, eso es lo que está, lo cubrieron, lo cuidaron, lo protegieron. Esto pasa también en Teotihuacán, como se le quiera decir. También debajo del templo del sol, de la luna, hay vestigios de culturas anteriores, de civilizaciones anteriores. Decía un historiador, arqueólogo, cuando le preguntaron: oye, ¿cuántos sitios arqueológicos hay en México? Y contestó: uno. ¿Cómo? Sí, México. Es que todo estaba poblado, todo estaba poblado. A ver, ¿por qué no pones el mapa de nuevo? Teníamos, por cuestiones de los límites, que desde luego no existían. Este es el límite de México con Guatemala y aquí está Belice. Son los límites. Pero eso no existía. La nación maya se desarrolla, pues Honduras, Guatemala, Campeche y la península, así. Entonces, ¿qué nos está pasando? Y qué interesante lo del trabajo exploratorio que se está haciendo con el Tren Maya, de que cuando liberamos todo este tramo,
con el derecho de vía y brincando todos los obstáculos de los pseudoambientalistas. Y nuestros adversarios. Estos son 4 tramos. Este es uno que está a cargo de la empresa Motangil, de aquí de Escárcega, está Carso, hasta Calquiní. Es otro tramo. Aquí está Indi, que es otra empresa, hasta Izamal, y de aquí hasta Cancún está ICA. Entonces nos dividimos los tramos, las secretarías de bienestar, de medio ambiente, todos los secretarios, secretarias están allá metidos, ayudando. Y resultó que le pedí a el director de Antropología e Historia, Diego Prieto, que nos ayudara en este tramo de Calquiní a Izamal, pasando por Mérida, pensando que aquí íbamos a encontrar el mayor número de vestigios arqueológicos. Y sí, encontramos como 3,000 vestigios. Y se recuperaron, ya están en un museo en Mérida y se está trabajando para restaurarlos y van a ser exhibidas las piezas. Como estamos recuperando todo. Bueno, pero pensábamos que aquí, pero sorpresa, este tramo, aquí está Calakmul, aquí es donde estuviste, por aquí, de aquí a Escárcega, que tiene que ver con los límites con Guatemala, 10,000 vestigios. Tuvimos que hacer 21 cambios de trazo. Completamente poblado. Toda esta zona de los antiguos mayas, más que la península. Entonces tu pregunta es, cuando se empezó a concebir lo de la ruta, dijimos, y se lo propuse al presidente de Guatemala, y él tenía disposición, pero intervinieron otros factores, porque lo que le planteé es, aquí es el triunfo, es Tabasco, y aquí empieza el límite, y es la línea divisoria y es recta. Entonces dijimos, vámonos, en vez de venirnos acá, aquí, vamos a agarrar aquí toda la línea y ya subimos para llegar a Calakmul por atrás, por aquí, porque aquí del lado de Guatemala, en línea recta, está un sitio arqueológico que se llama El Mirador, que es espléndido, igual que Calakmul, y en línea recta está Tikal.
y aquí está Flores. Entonces, a Guatemala le convenía, si ya íbamos a hacer nosotros aquí esto, y una parada aquí, exactamente en el mirador que está a 3, 4 kilómetros de la línea, y luego ellos podían hacer un sendero cuidando, porque es zona de reserva, pero para comunicar, Tikal, como se comunicaban antes los sitios arqueológicos, Tikal, el mirador y Calakmul. Pero resulta que se tuvo un problema de límites con Guatemala en la época de Porfirio Díaz, y hubo incluso hasta un arbitraje internacional y se definió ya esto. Esta frontera y esta otra, que esta era la del conflicto, sobre todo por los madereros, por los que se dedicaban a las llamadas monterías, que explotaban la caoba y se metían de Chiapas a Guatemala por la Lacandona, y hubo un problema de límites. Incluso estuvimos a punto de que se declarara una guerra, la única guerra con Guatemala, por eso. Entonces quedó en Guatemala, pues aun cuando en organismos internacionales se le dio la razón a México y ya está resuelto, y estas mojoneras, estos límites con mojoneras ya están definidos. Cuando le planteé al presidente, a nosotros nos convenía porque aquí es un derecho de vía. Cuando se lo planteé, déjeme que yo lo analice, y no quiso después. O sea, le iba a generar problemas, ya ve, en todos lados hay opositores, adversarios. Le iban a acusar de estar aceptando los antiguos límites, ¿no? Y por eso no se hizo. Pero aquí se está haciendo. Descuento que para resolver aquí tenemos como 150 arqueólogos y tenemos brigadas. Tenemos de aquí a acá 7 subtramos. El primer subtramo está a cargo de la gobernadora Mara Lezama de Quintana Roo, y el otro subtramo de la gobernadora Laida Sansores acá, y en medio los 5 subtramos, 2 subsecretarias, Ariana Montiel y María Luisa Albores, y 3 subsecretarios, más ingenieros militares, oficiales de la defensa y arqueólogos, que son los que están llevando a cabo todos los trabajos de libramiento. Aún cuando ya cambió el trazo, de todas maneras estamos rescatando vestigios arqueológicos. Pero tu pregunta es muy importante, porque el desarrollo de la gran cultura maya se da en todo Centroamérica. No habían los límites territoriales que hay ahora. Para la inauguración, presidente. Todavía estamos en eso, pero ya vamos avanzando. Sí les garantizo que es la obra más importante que se está construyendo en el mundo. En el mundo no hay una obra así.
porque son 1.554 kilómetros. Es como de Cancún a la Ciudad de México. Línea recta. Y de Mérida a Chetumal es doble vía electrificada. Y en el resto es diésel de bajo azufre, no contaminante, que es el que se va a distribuir ya en toda la península y en el sureste. Esto es el futuro del sureste. Es lo que le va a permitir a los pobladores de 5 estados sus ingresos a futuro, las nuevas generaciones, porque aquí están llegando 30 millones de turistas y con el tren van a bajar, se van a internar. Y por acá también. Hay países en Europa que viven del turismo. Entonces, el tren es el más grande en ecología. Estamos hablando de las reservas de flora, de fauna, más importantes de México y de las más importantes del mundo, que es selva tropical. Es turismo y es arqueología. Dicen los especialistas en turismo, tren temático. No es así, pero es muy integral, y si de esos 30 millones logramos que el 10% utilice el tren, ya le damos vida. Porque tenemos que preocuparnos por las culturas prehispánicas, por los antiguos pobladores de esta región, pero también por los actuales pobladores. Entonces, cuando se hacen consultas, eso no lo saben los pseudoambientalistas, ¿no? Cuando se hacen consultas o encuestas, la mayoría está a favor, porque se sienten orgullosos. Primero es la recuperación de un pasado glorioso, de arte, de cultura, y luego pues son ingresos para una zona que ha estado abandonada por mucho tiempo. Fíjense, estamos haciendo, entre otras cosas, aquí no había agua, apenas se había introducido un acueducto muy deficiente. Ahora estamos haciendo un acueducto desde aquí, acá. Es una inversión como de 2.500 millones de pesos. Nunca les va a faltar ya el agua. Todo esto está poblado de los años 60 a la fecha. O sea, después del florecimiento de la cultura maya, todo esto quedó
incluso todo esto, Quintana Roo, abandonado. Quintana Roo tenía en el Porfiriato 14,000 habitantes. Era una cárcel, era la Siberia tropical. Aquí estuvieron presos los dirigentes de la huelga de Río Blanco en Veracruz. Aquí nada más estaban los indígenas mayas defendiendo sus tierras. Aquí se llevó a cabo una gran represión. Aquí estuvo Huerta antes de su felonía, antes de ordenar el asesinato de Madero, quemando pueblos. Acumal lo quemó Huerta. Fíjense las vueltas que da la vida. Esto es ahora el paraíso. Son las zonas más bellas. Esta isla se la había entregado Porfirio Díaz al hermano de Justo Sierra. Y también todo lo que es esto, Chetumal, el hijo de Bernardo Reyes era el dueño también, pero ni siquiera ocupaban las tierras, eran campamentos chicleros, empezaban el abandono. A partir de los años 60, 70, empiezan a llegar colonos de todo México, de Michoacán, les empiezan a dar tierras aquí, todo esto, Campeche, Quintana Roo. Aquí hay de Michoacán, del Estado de México, de Guerrero, de Jalisco, de Veracruz, de Chiapas. Aquí vino a trabajar porque le dieron tierra. Mi abuelo, que era campesino, está enterrado aquí, en un ejido que se llama Constitución. Entonces, pero eran tierras muy difíciles de trabajar por falta de agua, y se fueron poblando. Son tierras de colonos. Bueno, todo, pues Cancún empieza a darse a conocer a principios de los 70. Empieza el proyecto de construcción de los hoteles en Cancún, en los 70 del siglo pasado. Entonces, es un proyecto para el futuro.